Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos iniciando con la primera actividad correspondientes a la última, que es la unidad número 5. Bienvenidos al desarrollo de las actividades de todo este proceso educativo y estamos prácticamente entrando a la recta final de este proceso educativo, así que por favor continúen desarrollando sus actividades con responsabilidad y nos estaremos viendo justamente en el desarrollo de todo este proceso. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Máster Lenín Rojas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Lenincito? Mil disculpas por la interrupción. Voy a comunicarles a los chicos sobre el programa de los deportes para el día domingo. ¿Me podría ayudar unos minutitos, mi licenciado? Claro que no. Digo, sí, 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 no hay problema. Siga nomás. Perdón, mil No, no disculpas. se, pre- Ya, gracias. no se preocupe, más bien compañeritos pongan atención, pues esta actividad obviamente nos permite no solo competir, sino nos permite también hermanarnos dentro de esta gran sociedad, dentro de esta gran familia como es la unidad educativa de Benecer. Los compañeros del Consejo Estudiantil, acertadamente dirigidos por la compañera Bonifaz. Obviamente son los encargados de la organización y quien les van a comunicar cuáles son las directrices y hacerles también la cordial invitación a cada uno de ustedes a que nos puedan acompañar este domingo. Les dejo con ustedes, les doy el paso, les cedo el micrófono a la compañera Liz Bonifaz. Muchísimas gracias, Lenincito, muy amable. Gracias. Buenas noches con todos mis chicos. Gracias por este tiempito que me están regalando. Es para comunicarles e invitarles cordialmente, mis chicos, el día 7, domingo, a las 7 en el Parque Sesquicentenario, sí, se va a estar llevando a cabo los Juegos Deportivos, sí, que es de manera obligatoria que ustedes deben estar. Pero para las personas que viven aquí dentro de la provincia de Chimborazo, sí, espero contar con su presencia, mis chicos, y también quedar de acuerdo, mis chicos, en cuanto a la vestimenta del día domingo que tendrán que ustedes distinguirse. Creo que son el curso, ¿qué cursos son mis chicos? No me enviaron qué cursos son. 18º, noveno. Noveno, Ya, noveno, Liz. noveno, ¿ya? Entonces, vamos a quedar de acuerdo con un color de camiseta, ¿sí? Para que ustedes puedan distinguirse. Pero para las personas, vuelvo a repetir, mis chicos, las que viven aquí dentro de la provincia de Chimborazo, ¿ya? Tal vez no sé si ustedes deseen, mis chicos, con una camisetita blanca, un pantalón jean y unos zapatos o zapatillas deportivos que ustedes se sientan cómodos. Yo no les digo, mis chicos, que entren en gastos, sino que tengan al alcance de su casita o de lo que ya tengan dentro de su casita para que ustedes puedan, sí, llevar ese día e identificarse como noveno que son. ¿Sí? Estamos de acuerdo para las personas que están aquí en la provincia de Chimborazo, ¿ya? Para las otras personas, mis chicos, ustedes deben comunicarse, cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, mis chicos, ir y comunicarse con las autoridades. Ellos estarán despejándoles cualquier inquietud, cualquier pregunta para las personas que tal vez no pueden asistir o algo. Pero para las personas que están aquí dentro es de manera obligatoria, ¿sí? Sin nada más que decir, mis chicos, que tengan una excelente noche. Bendiciones y nos vemos, Dios mediante, el día domingo a las 7:30 de la mañana, ¿sí? Muchísimas gracias, Master Lenny, y hasta el domingo. Chao, mis chicos. Hasta luego, profe.
Muchas gracias, compañerita. Un gusto. Entonces, ya saben, compañeros, el día domingo a partir de las 7 de la mañana se estará desarrollando el programa deportivo, un campeonato deportivo interno de la unidad educativa de Benecer. Quien prácticamente está a cargo de la organización es el Consejo Estudiantil y también la administración, en este caso la parte de rectorado. Son quienes estarán coordinando el desarrollo de las actividades correspondientes a esta mañana deportiva que vamos a tener. Están cordialmente invitados, como la compañera ya lo supo manifestar, hay compañeros que residen en la provincia de Chimborazo, quienes estarán en la obligación de asistir al programa deportivo, más no los compañeros que viven o se encuentran en otras provincias, pero la invitación queda totalmente abierta, pues obviamente, ¿qué es lo que nos permite estas actividades? Integrarnos como una sociedad educativa o dentro de nuestra sociedad educativa. Así es que, compañeros, si es que ustedes están en las posibilidades también desde otras provincias, qué sé yo, desde Guayaquil, desde Quito, desde Ambato, desde la ciudad que obviamente esté asistiendo a nuestro establecimiento educativo, bienvenidos sea, estaremos gustosos de recibirlos en esta mañana deportiva. Entonces, compañeros, queda extendida la cordial invitación y obviamente ya saben qué es lo que tienen que hacer. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta clase, correspondientes a la materia de ciencias sociales. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y vamos a ver el material correspondiente de esta primera semana, correspondientes a la unidad número uno, perdón, a la unidad número 5, la actividad número uno. Ese es el punto correcto. Entonces, prácticamente ustedes verán que obviamente el periodo lectivo, como se compone de 5 unidades de 5 meses y por ende estamos ya llegando a nuestra etapa final. Así es que a cumplir con cabalidad, estoy seguro de que la mayoría de ustedes obviamente van a cumplir con responsabilidad, como lo han venido haciendo hasta la presente fecha, y obviamente pasarán al siguiente nivel sin ninguna dificultad. Dicho este proceso, este pequeño proceso de introducción dentro de las actividades, vamos a iniciar con la actividad correspondiente al tema y vamos a ver los estados nacionales latinoamericanos, cuáles son las características fundamentales. Las nuevas repúblicas latinoamericanas heredaron de la colonia estructuras sociales muy estratificadas, donde el componente étnico continuó determinando la posición social. Si bien algunos postulados de la Revolución Francesa estuvieron presentes en la ideología de los criollos independentistas, entre comillas, la igualdad social no inspiró la conformación de las nuevas naciones. Sencillamente los criollos pasaron a ser la clase dirigente y dominante en lugar de la oligarquía española, mientras que la situación de los demás grupos sociales quedó casi inalterada, quedó casi intacta. Continuaba obviamente existiendo ese proceso de discriminación hacia los diferentes grupos sociales que existían en aquella época. En muchos países se mantuvo la esclavitud por algún tiempo, así como el tributo indígena. En algunos casos, la condición económica de las comunidades indígenas incluso empeoraron, puesto que las leyes de indias que los protegían se abolieron y las nuevas leyes se hicieron pensadas más en los individuos que en las comunidades. Otra característica de la sociedad latinoamericana del siglo XIX es que no logró desarrollar rápidamente una clase capaz de impulsar los cambios que se habían desarrollado en Europa. Por otro lado, la familia ampliada siguió siendo el núcleo social. Los matrimonios eran uniones que contribuían a crear vínculos de parentesco y por tanto la lealtad política y económica. Hasta ahí, dicho de otros términos, prácticamente los matrimonios eran prácticamente preconcebidos, de acuerdo a los intereses personales, a los intereses económicos, a los intereses de clase social y otras características más. No les permitían, como en la actualidad, se conocen, se enamoran, surge algo bonito y se casan. No, ahí eran prácticamente ya eran matrimonios pactados, justamente para mantenerse en el poder. Por ello, sobre todo entre la élite, el matrimonio se acordaba entre los padres, ya no entre los novios, sino los padres eran quienes decidían con tal o con cual persona debían casarse y de esa manera obviamente mantener el linaje, mantener la fortuna, mantener la posición social.
La vida cotidiana giraba en torno a la familia, la iglesia y las reuniones sociales que diferían dependiendo de cada estrato social. Con respecto a la religión, todos los estados latinoamericanos continuaron siendo oficialmente católicos. En muchos casos, la Iglesia fue un elemento unificador en las nacientes repúblicas que se alió con los caudillos para apoyarse mutuamente. Además, mantuvo el control de los registros de nacimiento y defunción y siguió regentando hospitales, cementerios y centros educativos. Pero si bien la Iglesia Católica tenía mucho poder político y económico e injerencia en la población de todos los estratos, en las nuevas naciones, su posición fue debilitándose paulatinamente. En cuanto a la herencia colonial en la actualidad, si bien las estructuras sociales coloniales debió terminar con el surgimiento de los países independientes, algunos rasgos de ese periodo perduran en varios ámbitos de la sociedad latinoamericana hasta la actualidad, aunque hayan modificado o con el transcurso de los años. Después de la independencia, las sociedades latinoamericanas mantuvieron una estructura social sumamente estratificada y jerarquizada, en la que el componente étnico aún determinaba la posición social. Si bien los ideales de equidad y de igualdad social movilizaron a los criollos independentistas, estos no fueron parte de la conformación de las nuevas naciones. Así el gobierno pasó de manos españolas a manos criollas, pero los demás grupos sociales permanecieron en la misma situación en la que estuvieron bajo el dominio español. De hecho, como les había mencionado, la esclavitud permaneció legal por algún tiempo, al igual que el tributo indígena. En general, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de Indias que antes, obviamente, en la primera etapa protegían fueron totalmente abolidas y las nuevas leyes obviamente ya se hicieron pensando en el capital, se hicieron pensando en quién tenía el poder económico, más no en los individuos, en las comunidades. Hasta ahora hay muchas comunidades indígenas que viven condiciones socioeconómicas notablemente peores que el resto de los grupos sociales. Y esto también es hasta la actualidad. Hay estratos, comunidades indígenas, obviamente, que no cuentan con determinados servicios básicos y obviamente que viven sumidos en la pobreza. Por otro lado, los países independizados continuaron manteniendo a la religión católica como religión oficial hasta el advenimiento de las ideas del liberalismo y también del laicismo. La religión que fue en un momento el elemento unificador de los nacientes países, las nacientes repúblicas, más tarde fue motivo de disputas entre conservadores y liberales. El catolicismo justamente es quizás uno de los aspectos que más ha moldeado a la sociedad latinoamericana, pues la mayoría de la población aún profesa este tipo de religión. La economía latinoamericana sigue siendo en gran medida de dependencia el colonialismo que el colonialismo forjó a partir de la explotación de las materias primas, una sociedad con profundas desigualdades, aunque hoy sean otros los criterios que determinen ese tipo de estatus. Sin embargo, hay que destacar que el mestizaje étnico y cultural originó una sociedad con su propia identidad que persiste hasta la actualidad a pesar de la influencia de las culturas y modas extranjeras. El arte, la lengua, el sincretismo religioso, las costumbres, entre otras características, son expresiones del ser de la sociedad latinoamericana. Uno de los temas fundamentales que nosotros tenemos que analizar es justamente el valor de la independencia. Muchas personas perdieron la vida para darnos la independencia que nosotros tenemos en la actualidad. Nosotros tenemos libertades, tenemos derechos, los cuales tenemos que aplicarlos con responsabilidad, tratando de no mancillar o no afectar los derechos de los demás. Dentro de estas características, justamente vamos a ver el valor de la independencia. Independizarse políticamente de España dio a los países latinoamericanos la posibilidad de decidir sobre su futuro. Por medio de las armas, sus habitantes alcanzaron independencia y soberanía. Pero, ¿qué significado e importancia tiene ser soberano y ser independiente? Justamente vamos a ver a continuación cuáles son este tipo de características.
El concepto de soberanía se remite al uso legítimo del poder político porque en este se basa el poder para gobernar. En el siglo XIX, el pensamiento político era claro al respecto. El poder para gobernar venía del pueblo. Por otro lado, la independencia política es la capacidad de un país de ejercer de forma autónoma y soberana, sin lo cual el desarrollo político, cultural, social y económico es imposible. La libertad está sustentada por este concepto de independencia. Por eso debe ser una libertad responsable, que no piensa únicamente en el individuo y la satisfacción personal, una libertad consagrada en las leyes y modelada para ellas. Si vemos los hechos desde esta perspectiva, las guerras de independencia cobran otro significado y solo ahí nos explicamos cómo un continente soportó casi 20 años de luchas que dejaron campos devastados, familias destruidas y separadas, así como sueños truncados. De esta manera nos explicamos cómo varios sectores sociales y económicos lucharon por alcanzar su independencia y soberanía. Pero con justa razón podemos decir eso fue lo único que alcanzaron, ya que las estructuras sociales y económicas quedaron lamentablemente intocadas. Eso quiere decir que simplemente, ¿qué es lo que hicimos? Pasamos de un poder a otro poder dominante, pero el resto de las estructuras que debían cambiar, que debían aplicarse en beneficio de toda la población, especialmente de los grupos vulnerables, no se las tocó, se las dejó tal como estaban. Sin duda, lo experimentado durante las guerras de independencia fue muy importante, pero todavía quedó mucho por hacer. Las naciones latinoamericanas se asentaron sobre una base social que consolidaba la inequidad, además de las desigualdades heredadas de la colonia durante el resto del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los países latinoamericanos, ahora formalmente independientes, estuvieron sujetos a relaciones económicas con las grandes potencias, en especial con Gran Bretaña y también en este caso por Estados Unidos, que no les permitían superar el modelo de extracción de materia prima y por el contrario permanecieron endeudados económicamente dependiendo de esas potencias, que es lo que hace, por ejemplo, hasta la actualidad los Estados Unidos, el capitalismo, a través del Fondo Monetario Internacional, del FMI, del Banco Mundial, que es lo que nos hace, nos extienden periódicamente, ellos nunca nos niegan los préstamos que hacen los gobiernos de turno y cada vez nosotros nos estamos endeudando más y más y más y más y esas deudas se vuelven perpetuas, se vuelven eternas, impagables muchas de las veces. Por eso es que muchos de los gobiernos, especialmente los que tienen afinidad con el capitalismo, ¿qué es lo que buscan? Eliminar programas sociales, eliminar subsidios, eliminar beneficios sociales que tiene el Estado con todos los ciudadanos, justamente para tratar de cumplir con con el Banco Internacional y especialmente con el capitalismo, cumplir con los requerimientos, obviamente, para este proceso de endeudamiento, la famosa deuda externa es la que nosotros tenemos y obviamente que nos ancla o nos vuelve dependientes de, en este caso, del capitalismo y de los Estados Unidos. No podemos separarnos y obviamente viviremos sumidos como países tercermundistas a la potencia, el capitalismo no le interesa que surjamos como países industrializados y más bien nos condenan a vivir como países tercermundistas, países que solo producimos materia prima y que obviamente tenemos la obligación que vender al capitalismo para que nos vuelvan a vender los productos elaborados, fabricados, obviamente que nosotros consumimos aquí y que son producidos en los países industrializados. Todo este tema, todo este proceso se dio obviamente justamente por el hecho, regáleme unos segunditos, por favor.
Continuamos, por favor, gracias por su espera. Y justamente concomitante al tema que nosotros hemos venido tratando en función de las actividades, vamos a ver justamente un poco sobre la revolución industrial. Este proceso de revolución industrial marcó el cambio de las sociedades, marcó la transformación económica y social de los diferentes pueblos, especialmente de Gran Bretaña y también de Estados Unidos, en todo este proceso de evolución. Esto obviamente generó nuevos capitales y esto generó un desarrollo bastante determinante en función de determinados grupos sociales, como es el caso del capitalismo, que estaba solamente determinado la acumulación inicial, la acumulación originaria en determinados grupos sociales. A partir de los... Compañero, buenas noches, chicos, buenas noches. Un minutito, por favor, gracias. ¿Aló? Sí, siga nomás. Chicos, para comunicarle, la compañerita ya les visitó el aula, ¿no es cierto? Dando información acerca del campeonato, la hora, el uniforme y todo. Lo que sí la compañerita se olvidó es de manifestar que cada equipo tiene que participar con su madrina. No sé las chicas que están ahí este momento para que de una vez nos confirmen. No sé si hay algunas chicas, confírmeme. ¿Aló? Sí, licencia, vemos, creo. Ya listo, entonces ahorita mismo díganme, yo quiero salir de madrina para mandarle ya las preguntas del día viernes. Dicen que haga el sorteo porque así no vamos a decir ¿Cuántas por qué. chicas hay? ¿Cuántas chicas hay? A ver, déjeme, por favor, le paso el dato. Tenemos a la compañera, por favor, que tome nota. A la primera compañera tenemos Mariana Ñamiña, tenemos a Celia Tenemasa, tenemos a Dina Tingo, tenemos a Giovanna López, a Rosa Yasaka. Tenemos ellas son las compañeritas que se encuentran en este momento en clases. Y obviamente que no sé si estoy omitiendo algún nombre, me disculpan. Y de pronto si alguna compañerita no le nombré, por favor que se pronuncie. Chicas, necesitamos, para no hacer el sorteo, necesitamos una voluntaria. Al contar tres, díganos, yo quiero salir. Uno, le vamos a dar un puntito a la voluntaria. Dos, no hay nadie. Dos y medio. Dicen, disculpe una pregunta. Claro. ¿Y si es que van de madrina, o sea, también participan en el equipo o no? Obviamente, de madrina va, viene con su vestidito, todo ahí guapa, todo risueña, termina la elección y ahí sí se pone lo que es el jean y la camiseta y participa. Mm, Ya dos y medio, nadie, tres. ustedes dicen, porque así no vamos a decir que yo voy a salir, tampoco van a decir nadie de mis compañeras. A ver, Mejor que... deme una sugerencia, ¿quién de las compañeras que están ahí pues, quisieran que salga? A ver, nadie. Yo emociono a la compañerita María Ñamiña. Bastante se expresa bastante bien. Sí me gustaría que la compañerita nos os represente a este paralelo, a este nivel. Compañera María, ¿estamos de acuerdo? Y dicen, disculpe una pregunta. Claro. ¿Y cómo pueden ir vestir las madrinas? ¿Y cómo estarán yendo del otro equipo o no importa la vestimenta? No importa la vestimenta o el vestido, que usted se siente elegante y venga. Dicen, la verdad que yo no me gusta poner mucho el vestido, yo más utilizo pollera. Claro, puede venir con pollera, no hay ningún problema. Ahora, compañerita, perdón que les interrumpa. Ahora, si usted, por ejemplo, mantiene su traje originario, sería muy vistoso que usted nos acompañara, obviamente portando su propia identidad cultural. Y obviamente eso sería un baluarte bastante importante porque tratamos de recuperar también de nuestra cultura, nuestra propia identidad. Sería bastante vistoso e importante que, obviamente, si es que es de ser el caso, obviamente nos pueda acompañar de esa manera.
¿Estamos claros, señorita? Ya, Liz. ¿Aló? Sí, estamos claros. Sí, Liz. Listo, Ya, chicos, listo, entonces tenemos la madrina. pero aquí vamos a hacer otra situación, porque las otras compañeras, si bien cierto, obviamente ellas están aquí y están escuchando, pero obviamente la compañera nos va a representar. Y tanto las compañeritas, sobre todo las mujercitas y también los compañeros varones, nosotros vamos a apoyar a nuestra compañerita. No sé de alguno de ustedes si le puede ayudar con un ramo de flores, algo que obviamente pueda llevar. Ustedes ya saben cómo son estos programas, las representantes, las madrinas, qué es lo que tienen que llevar para que obviamente apoyarle también a la compañera para que obviamente nos represente correctamente en esta mañana deportiva. Yo, Listen, yo Chicos, puedo llevar el ramo de flores. listo. Giovanna López, que me den apuntando por favor, la compañera Giovanna López va a llevar el ramo de flores. Obviamente, vuelvo y repito, especialmente en mis materias, hay que, por favor, que me ayuden llevando el apunte. Todas las compañeritas y los compañeros que van a apoyar, obviamente tendrán unos puntos extras en cuanto a las tareas que ustedes presenten. Así es que siempre les estaré apoyando. Así como ustedes se apoyan entre ustedes, en equipo, en grupo, también no se preocupen que yo también les estaré apoyando igual. Que lleven su distintivo en una cartulina, el paralelo al que representan. Puede ser una, Gracias, puede ser una gracias, cartulina. compañerito. Ya, muchas gracias. Pase bien. Gracias, chicos, por su colaboración. Entonces, compañeritos, ya saben, ustedes igual tienen que apoyar. Aquí estamos justamente, déjenme ver, estamos, estamos 11 compañeros. Estamos 10 compañeros. De los 10 compañeros, por favor, tratar en lo posible de apoyar a nuestra compañera, pues ella va a ser la representante en esa mañana deportiva de cada uno de nosotros. Ella nos va a estar representando en el equipo que vayamos a formar. Así es que, por favor, hacer todo lo posible, organícense barras, lo que sea, también para apoyar a nuestra compañera, porque no podemos estar simplemente callados, quietos en esta mañana deportiva, sino nosotros tenemos que organizarnos con la finalidad de que obviamente realicemos un respaldo bastante intenso a nuestra compañera y ojalá obviamente también logre alcanzar algún puesto importante dentro de esta mañana deportiva que obviamente nos representará con bastante decisión. Así que señores, obviamente continuamos en estos últimos minutos con el desarrollo de las actividades. Y vamos justamente a continuar avanzando y habíamos visto estábamos viendo sobre la revolución industrial. En el continente europeo, la industrialización se produjo después de 1815 hasta el fin de las guerras napoleónicas. Sin embargo, el desarrollo industrial no fue homogéneo, pues concentró principalmente en el centro del continente europeo, en países como Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia. En cambio, en el resto de los países la industrialización fue muy escasa y siempre circunscrita a zonas aisladas. Por ejemplo, el País Vasco, Cataluña, en España, obviamente quedaron relegados de todo este proceso de desarrollo industrial. En cuanto a las condiciones favorables, los avances en higiene, medicina y alimentos permitieron que las tasas de mortalidad disminuyeran. A su vez, más población significó más mano de obra para el campo y la incipiente industria textil y sobre todo más demanda de productos manufacturados. Se desarrollaron innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos. Ahí tienen de pronto una pregunta de examen. También se comenzó a emplear el hierro para el arado en lugar de la madera. Asimismo, se cercaron los campos y se concentró la producción. Además del empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo fue la máquina a vapor. Inicialmente se aplicó a la fábrica de textiles y a la agricultura. Con este invento, la fuerza humana y animal se hizo cada vez menos necesaria dentro de las etapas de producción. Elementos como el carbón de coque eran indispensables para la industria, pues suponían la principal fuente de energía para la máquina a vapor.
y Gran Bretaña tenía gran cantidad de minas. Por otro lado, fue fundamental que el capital originado por el comercio exterior se pudiera invertir en el desarrollo industrial. Había estabilidad política y el gobierno era favorable para la inversión privada y una política exterior expansiva. Finalmente, Gran Bretaña, a diferencia de otras naciones, tenía una estructura estamental menos rígida que valoraba el trabajo comercial y también el trabajo industrial. Estas evoluciones, todas estas determinaciones económicas trajeron cambios en la relación de sociedades. En este sentido, las nuevas máquinas industriales solo cabían en grandes espacios. Así aparecieron las fábricas en las que se concentraban el trabajo. Paulatinamente, la industria textil pasó a de una producción artesanal hecha en pequeños talleres en los que trabajaban prácticamente en todo el proceso de la fabricación y en los que eran dueños de los insumos de producción y del producto final, a una industria masificada en la que los trabajadores se especializaban solo en una parte de la producción y no eran dueños de la maquinaria ni tampoco del producto y por ende recibían una remuneración. Como todo le pertenecía al dueño de la fábrica, éste les entregaba un salario. Esta situación modificó la relación de producción y la estructura social, por lo que apareció un nuevo grupo social, el de los obreros. Estos y los dueños de las fábricas se convirtieron en grupos antagónicos, ya que si bien se necesitaban mutuamente, mantenían relaciones muy tensas por cuestiones de horarios, descansos, salarios y otras actividades. De hecho, las condiciones laborables entre los siglos XVIII y XIX fueron muy precarias. Se trabajaba entre 16 y 18 horas diarias, no había vacaciones, los obreros podían ser despedidos sin ningún aviso, niños y mujeres trabajaban, pero al no haber una legislación que los protegiera, ganaban mucho menos que los hombres o que un hombre promedio adulto. Por otro lado, la mecanización supuso un horario fijo, los artesanos regulaban su tiempo de trabajo, mientras que los obreros debían adaptarse a los tiempos de las máquinas. Con ello, estos quedaban, la propagación de máquinas a vapor necesitó de mayor producción de carbón y de hierro. Por ello, se pasó a usar carbón mineral en lugar de vegetal. El primero facilitaba la función del hierro, pero lo que podían producir más objetos de este metal. Estas son algunas de las características y condiciones, obviamente, que nosotros hemos podido ver en el desarrollo de la presente clase. Obviamente, por las situaciones que ustedes, obviamente, y las invitaciones, no se ha alcanzado a revisar todo el material completo. Así es que, por favor, les invito a que sigan revisando e ingresen al material de apoyo y, obviamente, revisen el contenido completo de su material. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes. No obstante, les invito a las siguientes clases del día de mañana. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana, Alicia. Gracias, licenciado.